Vamos a otro tema del día. El presidente de Argentina, Javier Milei, ya se encuentra en nuestro país para participar de una actividad privada en Santiago. Esta oportunidad no se va a reunir con el presidente Gabriel Boric. Ahora, varias preguntas de análisis. ¿Qué implicancias tiene esta visita? La figura también del presidente de Argentina. Lo conversamos con el escritor y cientista político, autor del libro El fenómeno Milei, la motosierra del anarcocapitalismo, Alberto Mayor, que nos acompaña aquí en Noticias 24. Alberto, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. Aprovechando también el trabajo que has realizado con respecto a este libro y la figura de Milei, que es una figura que tiene, no sé si decir tantas caras, de hecho es una cara bastante definida. Sí, la visita a Chile creo que lo refleja bastante bien. Él no pretende ser un presidente convencional, no hace las cosas, no tiene una agenda de presidente. Por ejemplo, en Argentina no tiene las visitas a regiones, no tiene las actividades prototípicas de un presidente, de inaugurar algo. Sí. Su trabajo fundamentalmente es comunicacional. No solamente es un gran comunicador, sino que además básicamente es un showman. Y lo que le interesa es su mensaje. Podríamos decir que tiene una especie de alma de profeta, ¿no? Que va por el mundo buscando las grandes conferencias, buscando los grandes escenarios. Los ha tenido, Foro Económico Mundial, sí, claro. El Foro de los Conservadores en Estados Unidos. Los grandes escenarios los va a buscar para poder entonces dar su mensaje, inspirar a quienes piensan aproximadamente cercano a él, envalentonarlos también, que también es parte de lo que él busca, promover también la posibilidad de que muchos inversionistas vayan a Argentina creyendo en este ideario, y por otro lado denostar y criticar con mucha fuerza, sin ninguna pasividad, a las izquierdas del mundo. ¿Cómo olvidar la polémica, por ejemplo, con el gobierno español, con Pedro Sánchez específicamente? Claro, él llega también sin invitación oficial. Tienen que tomar la decisión de qué hacen, si lo reciben o no lo reciben como un jefe de Estado, pero llega en visita extra protocolar, entonces a una actividad privada, pero de un partido que es opositor. Entonces es todo muy complejo. Porque recordemos, perdón Alberto, que en lo que es la diplomacia, cuando llegan jefes de Estado en visitas oficiales, porque están las visitas oficiales o no oficiales, pero siempre de alguna manera hay un contacto entre las cancillerías. Exacto. Se coordina el tema de la seguridad, de hecho, que tuvo que ser coordinado por la autoridad nacional. Pero hay, cuando son visitas no oficiales, igualmente puede haber un tipo de contacto. Cuando son visitas oficiales, el presidente, por ejemplo, el presidente Boric lo recibe en el Palacio de la Moneda, una reunión, fotografías, declaración conjunta, a veces sí, generalmente sí. Aquí no es el caso, digamos, no, porque es una visita totalmente no oficial. Es que inesperada por lo que se... La cantidad de variables que pueden ser hostiles en una visita son muchas. O sea, por ejemplo, si no avisas, es muy hostil. Si tú llegas, por ejemplo, y pretendes que tus guardias de seguridad estén a cargo de toda la seguridad del evento y tú eres el invitado, eso es hostil. Recordemos que los carabineros chilenos en su momento se enojaron hace muchos años con Bush, con la guardia de Bush, que querían ingresar sin pedir permiso, sin haber solicitado. Claro. Sí. Entonces, porque, a ver, momentos, este es mi país. Entonces, cuando tú llegas, y además, como se señala en la información que ha salido desde el gobierno, de que sí avisó, pero avisó diciendo, básicamente, voy a hacer una visita informal, pero si el presidente chileno me quiere ver, que me venga a ver al hotel. Eso es muy hostil. Sí, esto lo publica durante la tarde de La Tercera, sí. La información de que efectivamente desde el gobierno argentino hubo acercamientos para reunir por lo menos un par de minutos al presidente Milei con el presidente Boric, pero que el presidente Boric fuera al hotel donde se desarrolla la actividad, digamos, privada. ¿Dónde está el presidente Milei? Claro, eso es para decir que le avisaron, pero en realidad eso es muy hostil. Entonces, todo ese tipo de detalles marcan la hostilidad de esta relación diplomática, que es normal en él, que en los países donde gobierna la izquierda, él hace esto. ¿A ti no te sorprende? No, para nada. ¿No debería sorprender, digamos, de la figura del presidente argentino? No, porque él está interesado en dar un mensaje. O sea, él lo que quiere es proyectar. Él entiende que su carrera no va a ser rescatar la economía argentina en 6, 8 meses, 12 meses. No puede. Su gran triunfo político va a ser lograr ser una voz muy relevante, muy polémica, que se enfrenta a los grandes presidentes de los distintos sectores, que se logran enfrentar con Lula, que se logran enfrentar... Ahora, tiene dificultades, porque obviamente en el horizonte su gran enfrentamiento tendría que llegar a ser, si lograra
que le pusieran atención Xi Jinping. Uh-huh. Pero no lo va a hacer, primero porque es muy difícil para un país trabajar sin China. Para cualquiera, digamos. Para cualquier país, y Argentina tiene mucha relación. Sí. Y en segundo lugar, y él había dicho que no iba, y está trabajando, naturalmente, o sea, y ha hecho actos bastante poco hostiles, mucho más amorosos con China de lo que se esperaba. Entonces, totalmente distinto a lo que decía en campaña. A lo que dijo en campaña. Entonces, pero él tiene un estilo de hacer política que es muy particular y que tiene que ver con este concepto de la motosierra, de este esfuerzo de romper todo lo que había antes y de inaugurar una nueva era, una visión muy anarquista. Ir contra la casta. Ir contra la casta. Él además circunscribe la casta en la casta política, que es un concepto que él toma en general el último en ocuparlo había sido Podemos en España, o sea, la izquierda. El primero que lo usó fue Beppe Grillo en Italia. Y él lo toma, lo adapta al caso argentino y básicamente acusa al peronismo y al sistema político habitual, incluyendo en su momento al macrismo, pero ahora gobierna con el macrismo. Sí. Claro, finalmente suma todo en la misma bolsa, digamos, las distintas hebras históricas del peronismo y también lo que fue el macrismo en su minuto, que termina aliándose, por ejemplo, Patricia Bullrich, que en algún minuto era la candidata, termina dentro de su gabinete. Claro, pero él tiene esta ventaja de independencia que le permite, le hace difícil hacer política convencional, le hace difícil aprobar proyectos de ley, le hace difícil muchas cosas, pero que le permite una velocidad de acción. O sea, la gracia de él es la velocidad, la cantidad de energía que imprime al sistema político, cómo rompe estructuras previas, esa es su gran virtud, y sus grandes dificultades es lograr resultados, porque cuando tú rompes también recursos, anulas posibilidades de acción, anulas acuerdos. Entonces, como él es él mismo se dice, un destructor de mundos, ¿no? Él tiene un discurso muy apocalíptico. Muy apocalíptico, sí. Entonces, este destructor de mundos va, y, claro, actúa, rompe cosas que la gente quiere que rompa, pero de pronto le dicen, ya, pero bueno, ¿qué vas a poner sobre la mesa? ¿Cuándo nos va a llegar el crecimiento económico? ¿Cuándo nos va a llegar un nuevo trabajo, un nuevo sueldo? ¿Cuándo vamos a poder salir de la situación económica que tenemos en Argentina? ¿Cuándo vamos a vencer de manera definitiva la inflación? Ya hay una polémica porque los números de la inflación han bajado, pero la gente dice es que la verdad es que en el supermercado no se nota. Claro, el ajuste se siente más fuerte, digamos, que lo que en algún minuto se proyectó y se transparentó, digamos, en la campaña presidencial. Ya ha tenido que llamar por teléfono a empresarios para que bajen los precios, cosa que él siempre dijo que... Siempre criticó la intervención del Estado a todos los estamentos, digamos, de la sociedad, económico, político, Banco Central. Bueno, en algún minuto habló de quemar el Banco Central. Claro, él tiene la noción, que es muy excéntrica, incluso en los economistas más de libre mercado, él tiene la noción de que no existen los fallos de mercado, que es un fallo de mercado que el mercado no llega al precio perfecto, adecuado, porque no hay suficiente información. Entonces, hay momentos de fallos de mercado, dicen todos los economistas, pero él dice no existe. El mercado se adapta tan perfectamente que siempre tiene la información perfecta para poder asignar un precio. El mercado se autorregula y se autoajusta. Y claro, y eso es inmediato, ni siquiera hay una brecha de tiempo. Entonces, esa creencia de él se ha visto falsificada por toda esta situación y está con un problema importante de caja, a tal punto que recordemos que esta última semana ya confesó, pero no lo quería decir, que había sacado parte del oro del Banco Central, lo había mandado a un banco extranjero para que le dieran intereses por ese oro, ¿no? Para poder recaudar algo mientras espera que lleguen los grandes inversionistas, que él pensaba que con este discurso de libre mercado iban a llegar fácilmente, pero la verdad es que los inversionistas creen, lo primero que creen es si va a haber certidumbre y rentabilidad, y esto no garantiza nada, porque mañana podría flaquear el gobierno, caerse el gobierno, sencillamente no tener la capacidad para sostener la institucionalidad que se cree ahora en un siguiente gobierno. Alberto, en esa visión, y lo digo, digamos, por lo cual estamos conversando también de la figura de Javier Milei, siempre da para conversar, pero ahora está en Chile, digamos, y cómo fue toda esta previa y cómo se está generando esta hora. ¿Cómo ves tú lo que es la relación más que Milei con el presidente Boric, del gobierno de Javier Milei con el gobierno de Gabriel Boric? Muchos dicen, bueno, las instituciones quedan, las personas pasan. Eso también se aplica muchas veces a los estados. ¿Para qué decir Argentina, que tenía una cantidad de entreveros? Bueno, el último que tuvimos en términos de bases militares, ¿para qué decir? Pero ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo has visto? Yo creo que está relativamente domesticado el problema. Ya. O sea, yo creo que a Chile en un momento se le complicó con la relación con Argentina y con Javier Milei. Yo tengo la impresión de que ya se encontraron caminos y el asunto está bastante resuelto. Creo que este mismo hecho de que Javier Milei,
estoy viviendo en España, y en España cuando llegó Milei fue una noticia bombástica porque se encontró entre los dos gobiernos, fue muy complejo. Muy tenso. Aquí llegó y la verdad es que no es la noticia del año, para nada. Ni vamos a estar 3 semanas hablando de la visita de Milei, como ocurrió en España, que hasta el día de hoy cualquier programa político en algún momento en el día te habla de Milei. Claro. Entonces, esa herida no va a quedar porque sencillamente el gobierno no pisó el palito, no entró al juego, y más bien se mantuvo la lógica de la diplomacia habitual. La tradición y la relación histórica de Chile-Argentina. Exactamente. Entonces, la verdad... Que insisto, no siempre ha sido buena. No. Y la jugada que hizo Milei respecto a esta instalación, pasándose un pedacito de la frontera... La valla. Las vallas... Perdón, los paneles solares. Los paneles solares por pasando la valla claro, unos minutitos. Y ese paso fue bien delicado, porque viene a ser un prólogo probablemente de lo que él tiene pensado para hostilizar más adelante. Probó cómo reaccionaba el gobierno, hasta dónde llegaba, y seguramente eso significa que está probando recursos para ver por dónde encuentra. Él vive del conflicto. Sí, recordemos que la reacción ahí del gobierno en el propio presidente Gabriel Boric fue bien potente. Estaba de gira, de hecho, y dijo: o los retiran ellos, los paneles, claro, o los retiramos nosotros, que uno diría una cosa doméstica, es que iba más allá de lo doméstico. No, eso no se puede permitir, evidentemente. Incluso todavía seguramente hay conversaciones y negociaciones, porque incluso lo que no se hace es, aunque sea en tu territorio, es poner algo cerca del límite. Claro. Eso ya es hostil. Entonces, probablemente se va a negociar que se saque esa instalación de ahí, que además innecesaria por completo, evidentemente era para hostilizar. Entonces, pero eso encontró un camino adecuado, sin crispación. Es un buen punto considerar este hecho que fue hace no tanto, un par de meses, fue hace poquito, con la presencia de uno de los protagonistas, o los dos protagonistas, digamos, representantes de los dos estados acá, pues, nuestro presidente acá y Javier Milei en el mismo lugar. Y esto que tú dices, que finalmente, claro, llega, se da todo el tema de que avisó con poco tiempo, una visita privada, no oficial, venga para aquí, para acá, pero no va más allá, digamos. No va a quedar, digamos, en los anales de 2024, ¿se acuerda usted cuándo? Hasta ahora, depende de si hay algún tipo de declaración. Claro, pero imaginemos todas las situaciones posibles. En Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid, como la gobernadora regional para nosotros, invitó a Milei y le dio una medalla. Isabel Ayuso. Isabel Díaz Ayuso, claro. Isabel Díaz Ayuso, perdón. Y ella, que lo invitó y le dio esta medalla, le dio una tribuna. Aquí no ha pasado que nadie de la derecha haya inventado un evento empresarial donde lo invitan. Siendo que hay relaciones, por ejemplo, con el Partido Republicano, la figura de José Antonio Caz. No se ha hecho eso. Entonces, eso revela que hay una cierta... que Chile, en general, el sistema político no ha mirado con buenos ojos este tipo de crispación, y probablemente tiene que ver con la sensación, que es cierta, según lo que yo he investigado siempre, que al chileno este estilo de Milei le puede parecer llamativo, pero no es algo que le guste. Te puede producir una seducción ideológica incluso, pero hacerlo así no va mucho con nosotros. Claro, también en el análisis que se hace de la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada es por la historia y por la situación que vive Argentina, digamos. Nosotros tenemos muchos problemas, pero si no hacemos la comparación con Argentina... No comparación, pero si uno trata de hacer la similitud con Argentina, se pierde. O sea, aquí hay una diferencia abismante. El peronismo del último periodo, lo que llamamos habitualmente el kirchnerismo, ¿sí? Ese peronismo triunfa fundamentalmente por la época de una gran crisis, que es la época del Corralito. Y triunfa para resolver esos problemas que habían aquejado a los argentinos. Terminan con problemas que no son exactamente el mismo, pero que son de igual gravedad. Por tanto, efectivamente, la necesidad de buscar una respuesta, y entre medio había estado gobernando Macri y no había logrado romper el círculo. Por tanto, al final, la exploración de los argentinos hacia Milei pues, puede tener muchos rasgos exóticos, pero tiene cierta lógica. Están probando. Acá en Chile también normalmente... Si no pudimos con los otros, vamos con... O sea, aquí nosotros siempre hemos tenido gobierno de centro-izquierda o centro-derecha, y ahora tuvimos una final donde estábamos la derecha y la izquierda, ¿ya? Y ganó el que estaba en el fondo más al centro. Ganó porque entre Boric por izquierda y Kast por derecha, uno puede considerar que está más hacia el centro, sí. Boric. Entonces, en ese sentido... Siento que venía una cepa nueva, digamos, de la política, lo que es el Frente Amplio y unificado. Tú buscas una renovación, es normal eso, y eso es lo que favoreció a Javier Milei, pero... porque como candidato fue muy excéntrico. Dijo,
2 meses antes hablaba contra Maradona a favor de Margaret Thatcher, que es muy odiada en Inglaterra, Sí, claro. o sea, en Argentina. El Papa Francisco. Y en contra del Papa Francisco. Y eso no es habitual que un candidato haga esas cosas y gane. Y sin embargo ganó porque había que buscar algo nuevo. Vamos a ver si es capaz de construir una estabilidad para su propio gobierno o si va a seguir jugando a la altisonancia para poder llegar hasta el final. Es muy de declaraciones el presidente Milei, y me acordaba ahora de una que hizo, de hecho, acá en Chile, antes de ser presidente, Sí. porque también aquí se dice otra cosa con guitarra o Sí. también se ha hablado de evitar el cargo muchas veces aquí en la actual administración. Y en un seminario acá hablaba de Boric como el empobrecedor. No, claro. O sea, ese es potentísimo. Y por eso creo que es bien notable en ese sentido, y habrá que ir viendo cómo se van desarrollando las próximas horas, de que la presencia de quien trató al presidente de Chile como un empobrecedor y otros epítetos no vaya más allá de, bueno, está el presidente, no fue lo ideal, pero está acá. Es que hay palabras que cuando tú asumes de presidente son muy difíciles de volver a pronunciar. O sea, tú no puedes decir ya más empobrecedor porque te puede pasar que 2, 3 meses, 4 meses tengas una situación incluso exógena muy difícil que empobrezca el país y por tanto... Entonces, efectivamente es muy difícil cuando ya asume. Ahora, en general, el discurso de Milei, aunque ha tenido algunas modificaciones, por de pronto con el Papa Francisco lo abraza y lo elogia, en fin, Claro. pero en general él ha mantenido varios de sus frases habituales. Lo que no ha hecho todavía es hacerse cargo de sus principales promesas. O sea, el dolarizar, ya terminar con el Banco Central, y la verdad es que liberalizar la economía. Su gran objetivo histórico, dice, es llegar más lejos que cualquier país en la liberalización de los mercados. El país que se conoce como el gran ejemplo, el gran proceso de liberalización de mercado, el caso chileno entre el 78 y el 86, y él quiere llegar más lejos que el caso chileno, que es su ejemplo. De hecho, él siempre pone el caso chileno. Pero fíjate que llega acá y no encuentra un eco entre quienes defienden el modelo chileno, porque consideran que esto probablemente no es exactamente lo que estaban pensando. Claro. Alberto Mayor, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Un placer y muy interesante el análisis entonces con la presencia del presidente de Argentina aquí en Chile. Muchas gracias. Que esté muy bien.